Ser Podcast. Pues Eduardo Halfon, bienvenido a España, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, todo bien. Vamos a hablar de Un hijo cualquiera. ¿Cómo te ha cambiado la paternidad como escritor? Porque ya vemos que como persona la has vivido como cualquier madre, ¿no? Viendo el peligro en todos lados, imaginándote siempre lo peor, pero como escritor, ¿te ha influido la paternidad? Ah, sí. Como escritor te influye todo. Eres como una esponja, te reúnes con un amigo y algo que dice se queda contigo, o con una amiga, o con tu madre, o con tu abuela. Y un hijo, pues es una presencia total, ¿no? Es una irrupción en tu vida, en tu casa, en tu espacio de privado, en mi caso, en mi espacio de trabajo. Entonces te cambia, te afecta, te hace adaptarte a una nueva realidad, a un nuevo horario y obviamente a nuevos temas, ¿no? Y a viejos temas, pero vistos ahora desde con otros ojos, ¿no? O sea, me he vuelto otro tipo de hijo al ser padre. Quizás un hijo más paciente, un hijo más tolerante, con más empatía hacia mi padre, ¿no? Y entonces también como escritor, afecta, sí. Claro, porque tú has escrito también mucho sobre tu familia, sobre tu padre, sobre tus abuelos, y entiendo que esto es un capítulo más de una saga de libros en la que, entre otras cosas, abordas tu historia familiar, ¿no? Podríamos decir que esto es una continuación de esa saga. Descubrimos también en este libro nuevas historias que han vivido tu padre o tus abuelos. Sí. Yo sigo nadando en esas aguas, ¿no? No sé no sé qué es lo que estoy escribiendo, pero llevo muchos años en ello, desde 2007, 2008, que se publica El boxeador polaco, y que he ido publicando en una forma como de entregas, ¿no? Como un serial de capítulos. Y ahora Un hijo cualquiera es el nuevo libro de esa serie, o de ese proyecto, o de esa novela en marcha, no sé qué es. Entonces, hay historias nuevas siempre, hay historias revisitadas, ampliadas, corregidas. O sea, es todo este material que tengo ante mí y que voy descubriendo nuevos ángulos, ¿no? O nuevas anécdotas, o nuevos datos históricos. Entonces, en Un hijo cualquiera, por supuesto, están mis temas de siempre, ¿no? Estos temas que arrastro conmigo, pero también nuevos temas, por supuesto. Es un recorrido este libro también por todo tu universo, no solo literario, sino artístico, todo lo que le vas enseñando a tu hijo, ¿no? La música clásica, a leer, a escuchar. ¿Qué te ha enseñado él a la hora de tú enseñarle todo lo que has aprendido? Yo creo que el aprendizaje de un hijo hacia un padre es más grande que a la inversa. O sea, yo creo que él me enseña más a mí que yo a él. Pero lo que te enseña son cosas que son difíciles de cuantificar o nombrar, ¿no? Son más emocionales, más efímeras, invisibles, pero es eso, es a ser más paciente, por ejemplo, a adaptarme a mi edad, cosa que ya no es fácil a mi edad, ¿no? Adaptarme a un nuevo horario, porque ahora hay un niño corriendo por ahí, a poder escribir a otras horas, ¿no? Cosa que es perfectamente posible, pero yo estaba aferrado a que yo solo escribía de tal hora a tal hora, y tenía que tener silencio, y tenía que tener mi espacio. Son puras quimeras, ¿no? Entonces llega un hijo a ponerte tu mundo de cabeza, pero eso es necesario, y es necesario no solo como hombre y como padre, sino también como escritor, a romper esquemas.
Independientemente de la paternidad, Vivian Gornick, por ejemplo, siempre ha recomendado releer los libros que hemos leído a lo largo de nuestra historia para darnos cuenta de cómo hemos cambiado nosotros, ¿no? Al revisitar todas estas obras que recorren el libro, ¿te ha pasado a ti también eso? Sí, en el libro menciono, lo recordarás, los 3 tipos de lectores que yo he sido, ¿no? El primer lector, cuando descubro la literatura a los 28 años y me vuelvo un lector yonki, porque considero los libros una especie de droga, que quiero más y más y más y leía todo el día. Luego un segundo lector, que es el lector artesano, que se asoma cuando empiezo a escribir. Cuando quiero aprender a escribir, empiezo a leer como escritor, como artesano, ¿no? Cómo hizo Kafka para lograr este cuento, o cómo hizo Hemingway para una frase tan potente. O sea, mi lectura cambia. Y luego llega una tercera fase, que es el lector hijo de puta, ¿no? El lector cascarrabias, el lector impaciente, el que ya no tiene tiempo ni paciencia para una prosa floja, descuidada. Pero hay un cuarto lector que no menciono en el libro, y es en el que estoy ahora, y me gusta mucho, y es el relector. Cada vez más vuelvo a ese puñado de autores o de libros que llevo conmigo, ¿no? Que llevo a cuestas por la vida. Este año, por ejemplo, releí todo Cormac McCarthy, que para mí es uno de los escritores más importantes vivos, y sé que viene su nuevo libro el próximo mes. Y me lo gocé mucho. Vuelvo mucho a Bolaño, vuelvo mucho a Chekhov, a Carver, a Cheever, a Hemingway. Hay ciertos autores que para mí son fundamentales, y es casi un acto de fe, fíjate, es casi un acto de fe, es casi un acto de devolución de fe, de recargar pilas, ¿no? Cuando me siento que estoy perdiendo la fe en la literatura o en la humanidad, de pronto leo una página y me la devuelve la esperanza, de alguna manera, aunque sea breve. He mencionado a Vivian Gornick a propósito de la relectura, y también porque ella, a pesar de ser muy feminista, era contraria a la cultura de la cancelación. Y es algo que también he rescatado de tu libro, porque a propósito de Knut Hamsun, te preguntas qué debemos hacer con las bellas palabras escritas por una mano inmunda. ¿Tienes respuesta a esa pregunta? No la tengo, y yo creo que por eso escribí el texto, porque leí a Hamsun, a quien yo nunca había leído, porque se me cruzó su libro, por accidente, por azar, y me encantó, ¿no? No sé si has leído Hambre, pero es un libro extraordinario, conmovedor, ¿no? De pasar hambre, ¿no? Y luego, después de leído y deslumbrado, me enteré de la vida de Hamsun. Todo su afecto por los nazis, su racismo hacia todos los demás, hacia los negros americanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces me vi partido en dos. Por un lado, admirando una obra que él había producido, un libro suyo, pero por otro, detestando el hombre que lo escribió. Entonces, ¿qué haces? Y es un tema muy actual, ¿no? Porque surgen estos conflictos todo el tiempo, ¿no? Con Neruda hace unos años, Miguel Ángel Asturias en Guatemala, es un escritor ya muy polémico por su trato hacia el indígena. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Lees a Woody Allen o no lees a Woody Allen? ¿Ves las películas de Woody Allen o simplemente lo cancelas? Es un tema muy, muy fuerte. El libro y tus anteriores libros también son breves. Este está lleno de relatos muy cortos. ¿Qué te aporta a ti ese tipo de escritura? Bueno, yo soy un escritor breve, ¿no? En distancia corta. Me siento muy cómodo. Yo creo que es mi carácter de ingeniero, ¿no? De depurar, de destilar un texto hasta su esencia, hasta llegar a su esencia. Lo que pasa es que luego viene el ingeniero y junta estos fragmentos de alguna manera y para que se vuelvan parte de algún conjunto más grande, que es el caso de este libro, ¿no? Son 18 textos cortos, hilvanados de tal manera que dan la impresión de ser una especie de viaje, ¿no? A través de la literatura, a través de mi vida, a través de la vida de mi hijo. Pero mi distancia, mi
extensión es la de un cuentista. No solo en su brevedad, sino también en intencionalidad, ¿no? Intensidad, una intensidad de lectura. En ese viaje es también una búsqueda de la identidad, ¿no? De tus raíces, el legado de tu sangre, los diferentes países por lo que has pasado. A veces te has sentido muy desubicado. Entiendo que aunque no estés tan desubicado, la identidad todavía la sigues construyendo y buscando. Estoy muy desubicado. Muy desubicado, ¿no? Yo creo que si estuviese más ubicado no escribiría. Este tema de la identidad me persigue. Yo no lo tengo presente cuando escribo, ¿no? No es un proyecto, una intención de buscar una identidad, pero evidentemente eso hago, ¿no? Estoy como hurgando en quién soy, de dónde vengo, de dónde viene mi familia, por qué hago lo que hago, ¿no? ¿Por qué escribo? ¿Cómo llegué a hacer lo que hago y qué implica eso? Son preguntas que llevo siempre, preguntas sin respuesta, y eso las vuelve también preguntas muy frustrantes, porque sabes que no hay una respuesta a esto. Pero el hecho de preguntármelo, de planteármelo, motiva estas búsquedas. Y yo creo que en las búsquedas encuentro otras cosas. Encuentro lo que no estoy buscando o lo que no espero encontrar. Y eso me mantiene emocionado con la escritura, ¿no? Encontrar lo no buscado. Uno no puede escribir ignorando su contexto, ¿no? Y aquí parte de ese contexto es Guatemala y la guerrilla y las torturas y los secuestros. Hay algunos fragmentos realmente brutales. ¿Se ha escrito suficiente sobre este asunto en Guatemala? ¿Se ha hecho justicia? ¿Hay eso que se llama derecho al perdón o al olvido? Bueno, hay dos preguntas ahí. No sé si se ha escrito suficiente, no. No se ha escrito suficiente de ningún tema, ¿no? ¿Se ha hecho justicia? No. Guatemala tiene una herida abierta y podrida, ¿no? Porque está el tema de la guerra, una guerra de 36 años, una guerra civil terrible, violenta, de masacre, de genocidio, no se ha solventado. No se llegó a nada. La situación ahora está mucho peor que el inicio de esa guerra. O sea, podrías decir que empeoró el país. Y lo ves. Cuando voy a Guatemala, la situación está muy, muy mal. En términos de educación, en términos de pobreza, de analfabetismo, de desnutrición infantil, de servicios. O sea, no, es un país fracasado. Entonces, se empezó a hacer justicia hace unos años. Militares genocidas, militares que cometieron estos crímenes durante tanto tiempo. Empezó un proceso liderado por 4 mujeres, 4 juezas muy valientes, que estaban tratando de dar solución, de darle voz a las víctimas. Y de pronto vuelve el gobierno militar, vuelve la fuerza militar, vuelven presidentes títeres de los militares, y ha habido en los últimos años un éxodo masivo de jueces y periodistas, especialmente periodistas, amenazados o asesinados, ¿no? Por esta fuerza, y entonces terminó el proceso de justicia. No sé qué pasará. Depende a quién le preguntas si hay optimismo o pesimismo. Yo soy muy pesimista. Yo siento que el sistema está tan corrupto, tan profundamente corrupto, que es difícil ver luz. Es difícil ver una salida para Guatemala de todo esto. Entonces la escritura continuará, ¿no? Porque por eso mismo no se ha solucionado nada. Otro tema sobre el que no se ha escrito mucho, no a lo mejor desde el punto de vista del que tú lo haces, es la paternidad. Hay una frase en el libro que me gusta: el sentimiento de maternidad es automático y primitivo, pero el sentimiento de paternidad, como escribió James Joyce en Ulises, es un misterio para el hombre, es un estado místico, una sucesión apostólica de único engendrador a único engendrado. La paternidad no está tan abordada. Fíjate que es sorpresa para mí esto. No eres el primero que me lo menciona. Yo no me había percatado de que es un
tema nuevo en la literatura, o no tan tratado, porque mis lecturas abundan con tema de paternidad. Kafka, ¿no? Hemingway. O sea, son otras maneras de tratar la paternidad, o la ausencia de paternidad, o la carencia de paternidad, pero siempre sigue siendo el tema de la paternidad. De pronto se siente que actualmente el tema de la maternidad está más presente en la literatura que la paternidad. O que escribir sobre la paternidad es débil, ¿no? Es enseñar tu vulnerabilidad como padre o como hombre en un mundo tan machista como el hispano, ¿no? Hablo tanto de España como de Latinoamérica, es mal visto. Cuando en la literatura es todo lo contrario, ¿no? La vulnerabilidad tiene que estar de frente. O sea, te abres, haz de tu obra una sola confesión, decía Thomas Mann. Ábrete, ¿no? Pero en sociedades como la nuestra eso puede ser delicado. Quizás es una posible respuesta a la pregunta por qué hasta ahora se empiezan a dar estos libros como el mío, como el de Andrés Neumann, sobre la relación de un padre con un hijo recién nacido. Sí que es cierto que en mi caso el amor hacia mi hijo no fue inmediato. O sea, él nació y a mí me dieron un bebé cualquiera, ¿no? Se va formando esa relación con el trato, con el tiempo, con la paciencia, con la convivencia. Yo creo que la maternidad es muy distinto. Yo creo que la maternidad llega durante el embarazo incluso, ¿no? Porque hay una conexión biológica. Para un padre eso no existe, o por lo menos no existió en mi caso, ¿no? El amor inmediato al ver a mi hijo se fue dando. Y ver cómo te implicas en todas las decisiones, ¿no? Desde ese primer mandamiento con la circuncisión a... Ahí empieza tu imposición como padre, ¿no? ¿Qué tipo de hijo crearás? Circuncidándolo o no circuncidándolo. Yo finalmente logré aceptar esa decisión cuando entendí que iba a ser una circuncisión no religiosa, ¿no? O sea, en el caso de mi hijo no iba a ser un acto judío, sino un acto médico, científico, ¿no? Mi pareja es bióloga y entonces ella quería hacerlo por razones de médicas y pues bueno, se la hicimos, pero también sentí el peso de esa decisión. De pronto yo iba a decidir cosas por mi hijo. Muchas cosas, ¿no? A partir de ese momento. Y no me gustó esa sensación de mandatario, autoritario, paterno. Pero así es. Es un libro muy poético, porque es que aborda las grandes reflexiones que recoge la poesía, ¿no? El nacimiento, la crianza, el amor y también la muerte. Y también la muerte. Dices en el libro, hablas de la muerte de seres queridos, que son pedazos de nosotros que dejan de existir. Hablas también del suicidio, somos todos un suicidio en ciernes. ¿Qué reflexión, por qué te obsesiona de cierta manera la muerte? Sí, la muerte está muy presente en el libro, ¿no? El abuelo de mi hijo, que era de La Rioja, su abuelo riojano, que muere y vamos a su entierro. El suicidio de uno de mis mejores amigos. Pero el suicidio es un tema que viene conmigo desde mi primer libro, Saturno, que publiqué hace ya casi 20 años, 19 años, y que se reeditó en España hace 5, me parece. Es un libro sobre el suicidio en escritores, especialmente. A mí el tema del suicidio me interesa por varias razones, creo, ¿no? El suicida como último acto, ¿no? O sea, ¿qué lleva a un ser humano a tomar esa decisión? ¿Qué serie de factores se le presentaron a una persona para tomar esa última decisión de su vida? Pero también me interesa el suicidio como lo veía Borges, el suicidio como metáfora, ¿no? Para que naciera el Halfon escritor tenía que morir el Halfon ingeniero. El primogénito, el hijo obediente, ese, si no mataba a esa parte de mí,
no podía entrar a la literatura. Hay algo de eso también, en esas pequeñas muertes que tenemos que hacer todos para darle vida a otra parte de nosotros. Entonces, esas dos facetas del suicidio me interesan. Hay otro asunto que me ha llevado también a la reflexión, y es cómo con tu hijo el acto de leer pasó de ser colectivo a ser individual. Y no sé si esto está pasando un poco todo con la cultura en general, no sé si es a raíz de la pandemia o simplemente del desarrollo de las nuevas tecnologías, que hemos perdido esa colectivización, ¿no?, de disfrutar la cultura, compartirla, reunirnos todos a ver una obra de teatro, una película y poder compartir lo que nos invita a reflexionar, nuestras emociones. Hoy la cultura se disfruta de forma individual, con una pantalla la mayoría de las veces, solo en casa. ¿Eso te preocupa? ¿Crees que tu hijo va a disfrutar de la cultura de una forma muy distinta a como lo has hecho tú? No me preocupa, pero sin duda va a ser distinta. Yo pienso en mi hijo dentro de 10 o 15 años, cuando sea adolescente, qué tipo de mundo vivirá, ¿no? Un mundo muy virtual, muy digital, sin duda. Y es inevitable, o sea, no puedes hacer nada para cambiar eso. Pero también siento, yo no sé si tú lo percibiste, pero después de la pandemia, cuando salimos de la pandemia, había de nuevo un hambre de parte de los lectores. O sea, querían volver a eventos literarios. Yo creo que todos estábamos desesperados de pantallitas y queríamos volver a esa presentación en una librería, a ver al autor, a charlar con el autor, a que me firme mi libro. O sea, sentí los primeros eventos como gente volviendo de una hibernación larguísima con mucha hambre. Y creo que seguimos así. Yo los pocos eventos que he hecho en el último año, sigo sintiendo un público muy agradecido. Y para terminar, un hijo cualquiera navega también un poco entre la memoria, la novela y la ficción. Y te he leído en algunas entrevistas, te he escuchado que autoficción no, que tú lo que escribes es ficción siempre, y que toda autobiografía también es ficción y toda ficción es autobiográfica. Explícanos esto. Así es. Es algo que tengo muy claro, ¿no? Toda literatura es autobiográfica. Toda. El autor crea personajes a partir de sí mismo. Entonces algo les das, aunque sea poco, pero algo les das a esos personajes, a esas historias, cosas que has visto, inseguridades tuyas, fortalezas tuyas, se las das a tus personajes. Algunos disfrazan a sus personajes, ¿no? Madame Bovary soy yo, decía Flaubert. La disfrazó de mujer, pero era él. En mi caso le doy mi nombre, o sea, le quito el velo y dejo muy poca distancia entre el personaje y yo. Quiero que el lector se confunda entre el personaje y yo. Pero también toda literatura es ficción, incluso autobiografía, incluso memorias, incluso la no ficción. Un libro de no ficción es ficción, tiene elementos de ficción. El solo hecho de tomar decisiones de qué incluyo y qué no incluyo, ya hay un proceso de ficción, de ficcionalizar, ¿no? Entonces todo libro, en conclusión, es autobiográfico y ficción a la misma vez. No son dos cosas incompatibles, son perfectamente compatibles. Lo que pasa es que nos suena contradictorio, pero no lo es. Todo lo que hemos leído en nuestra vida ha tenido esos dos elementos. Entonces, llamar a algo autoficción me parece redundante, ¿no? Todo es autobiográfico y todo es ficción. Pues muchísimas gracias, Eduardo, un placer. A ti ha sido un gusto. Cadena SER. La radio.